Este programa llega a ustedes gracias a Casa San Gerardo, 829-970-0996, Cruce de Maguaca, provincia Sánchez Ramírez. Colegio San Antonio de Padua, educando para el mundo, 809-585-3319. También gracias a los aportes de la señora Ingrid Soto. Preindesa, nacimos para servirte, 809-585-2996. Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, Patrimonio de la Comunidad, 809-585-2291. Retorna a Cristo, retorna a Cristo, retorna a Cristo, entrega tus coronas a Él, entrega tus coronas a Él. Muy amoroso para todos ustedes, amadísimos hermanos. Con mucha alegría nueva vez nos reencontramos con todos ustedes, amadísimas familias. Reciban ese gozo, esa paz, esa acogida del que más les ama, nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Recibo de una vez a mi querido padre que me acompañará, el padre Eduardo Hernández. Padre, adelante. Querida María, muy feliz, muy contento de estar con todos ustedes, de poder reencontrarnos otra vez, de tener la oportunidad de estar en sus hogares, de poder vivir con ustedes esta experiencia de fe. Es una experiencia de fe. Cada programa es una experiencia, es un encuentro, una alegría, un entusiasmo de sentirnos parte el uno del otro y poder ir aprendiendo poco a poco con ustedes también a seguir el camino que Jesucristo ya nos ha indicado. Y vamos a seguir este camino a plenitud con este tema que tenemos en este programa maravilloso. Estamos en el mes de la Biblia, el mes de septiembre, y tenemos que edificar en todos los sentidos para que podamos vivir todo lo que está ahí en las Sagradas Escrituras. Y con un invitado, padre, que es, ya usted sabe, un gran evangelizador católico, un muchacho joven que admiramos de verdad, que ha estudiado la Santa Palabra, la ha hecho suya y la ha puesto a la disposición de los demás, también practicándola, que es muy importante. Que es la clave para nosotros en nuestra vida cristiana, porque no sirve de nada usted saberla si no la practica. Claro. Por eso Jesucristo estaba muy en contra de los fariseos y los escribas, precisamente por eso, porque ellos imponían leyes muy pesadas, pero no ponían ni un dedo para empujar y hacer accionar lo que ellos mismos estaban diciendo. Entonces yo creo que es la mayor enseñanza que él puede ofrecer para mí es esa. No es solo lo que sabe, porque no le sirve de nada si sabe, si no sabe tampoco aplicarla para sí mismo. Así es, también tendremos la sección mía, sí, María, Luces en la Web. Estoy muy contenta también de presentar esta nueva sesión que ya está causando estragos en las redes. Positivos. Muy bueno. Sí. Padre, la oración para que de una vez vayamos a nuestra sección. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradecido, Señor, de esta oportunidad que nos brinda de reencontrarnos nueva vez contigo. Ponemos en tus manos a todos tus hermanos que desde sus hogares también están ahí presentes. Para que seas tú, Señor, que lo asista, que lo fortalezca, que lo bendiga, que ilumine sus corazones, que le asista en sus dificultades, en sus problemáticas, que ellos encuentren en ti su apoyo y su fuerza. Concédele, Señor, la luz que necesitan para caminar dignamente, según tu voluntad, en las sendas que tú le has señalado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
nos ponemos en contacto con el Señor, también lo ponemos a ustedes y de una vez nos vamos a una pero muy breve pausa y retornamos con mi sección Luces en la Web. La tecnología nos permite llevar luz donde no la hay y donde ya está, mantenerla encendida. Por eso estamos en las redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Porque somos la guía que te edifica en Cristo. Luz de vida. Muy contento de seguir con ustedes ahí en sus casas, pero ahora ya tenemos una oportunidad nueva, otra vez con María, que va a tener en esta noche su sección Luces en la Web, así como ya ella lo había preanunciado ahorita. Ahora con mucha alegría, con mucho entusiasmo, queremos dejarlo a ustedes y con nuestra hermana amada y querida María, Luces en la Web. En este mes divino, mes sagrado de la Biblia, y yo quiero resaltar en esta sección algunos modos de evangelizar. A veces creemos que solamente con la Biblia es lo ideal, pero también hay otras formas. En este caso, pues hay una forma que me ha llamado mucho la atención y es precisamente de su santidad, el Papa Francisco. Sucede que él tiene muchas frases y estas frases que tocan fuertemente el corazón y el alma, pues la están transmitiendo a través de las redes sociales, en su Instagram, en su Twitter, en Facebook, en fin. La Santa Sede ha recogido incluso muchas frases de los discursos que su santidad transmite para transmitírnoslas a la vez a nosotros. Y yo traje unas cuantas frases que tocan de verdad el alma. Fíjense, cuando el Santo Padre, el Papa Francisco, inició su pontificado, dijo una frase que nos llegó a todos y que recorrió al mundo a través de las redes. Él decía: no traigo oro ni plata, sino algo más valioso: Jesucristo. Esa me llegó de verdad. Lo más valioso, Jesucristo, en toda su dimensión. Jesucristo que acoge, que ama, que es misericordioso y que nos auxilia en nuestro caminar. Lo es todo en nuestra vida. Otra frase que voy a compartir con ustedes del Papa Francisco: les pido que sean revolucionarios, que se rebelen contra la cultura de lo provisional. Y esta frase la compartió en la JMJ 2016 en Cracovia, con todos esos jóvenes que estaban ahí. Ir en contra de la cultura de lo provisional, de lo light, de lo fácil. Qué interesante. Y más, este mensaje para todos esos jóvenes que estaban ahí. Otra frasecilla de su santidad. Esta la compartió en el pasado Encuentro Mundial de la Familia. Decía él: los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre. Qué interesante. Hay mucha hambre, una hambruna terrible en la humanidad. Miramos las estadísticas y nos damos cuenta cuántas familias sufriendo porque no tienen el pan cotidiano ahí, simplemente porque nosotros tiramos la cosa. No quiero esto, no quiero lo otro, no me importa, lo desecho. Pero tenemos personas, incluso a nuestro alrededor, familiares nuestros, vecinos, que necesitan de ese alimento que nosotros botamos, que no valoramos. Otra frasecilla preciosa. Dice el Santo Padre, el Papa Francisco: nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio.
Elegí esta porque ¿de qué nos sirve a nosotros una vida si nosotros no somos serviciales? Servir, como decía San Pablo, a tiempo, a destiempo y contratiempo. Él lo decía en términos de evangelizar. En este caso, yo lo adapto en términos de servir. Muy linda esa expresión. Otra más que fue también dedicada a todas las familias. Ustedes saben que su santidad es así, se derrite por nuestras familias. Y decía él también, el Encuentro Mundial de las Familias, en Filadelfia, decía él, en su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos inolvidables. Las comidas, el descanso, las tareas de la casa, la diversión, las excursiones y peregrinaciones, la solidaridad con los necesitados. Sin embargo, si falta el amor, falta la alegría verdadera y el amor auténtico nos lo da Jesús. Es decir, Jesús tiene que ser todo, lo primero, lo principal en la vida de las familias, pero también en la vida individual, ponerlo de manifiesto en todas nuestras acciones. Y ya la última frase, son muchísimas, ustedes ponen ahí en Google frases del Papa Francisco y se van a encontrar, mire, con frases ilimitadas de su santidad. Ya les dejo con esta que también la compartió a todos los jóvenes en Cracovia. Decía el Papa a nuestros jóvenes: no entierren los talentos, no tengan miedo de soñar cosas grandes. Y decirle esto precisamente a nuestros jóvenes. Qué importante soñar cosas grandes, cosas ilimitadas, que el cielo sea, ¿verdad?, el final, pero cosas que estén siempre edificadas en valores, en esos valores cristianos que nos van a llevar a la santidad. Hasta aquí mi sección Luces en la Web, con esas expresiones, con esas frases tan divinas que tocan tanto de su santidad el Papa Francisco. Continuamos, no se muevan porque venimos ahora con nuestro invitado especial, un invitado de oro. Nuestra misión de evangelizar no se detiene. Cada semana puedes disfrutar de nuestros segmentos. Viernes primero, Huellas de Luz, con el Padre Domingo Vázquez Morales. Viernes segundo, Luces en la Web, con María Rodríguez. Viernes tercero, Minutos de Luz, con el Padre Eduardo Hernández. Viernes cuarto, Senderos de Luz, con el Padre Fausto García. Luz de vida, guía que te edifica en Cristo. Retornamos aquí otra vez con ustedes a su programa Luz de Vida, a una sección ya importantísima, al plato fuerte de hoy, con nuestro queridísimo invitado que nos da un montón de alegría estar con él, y de verdad que es una gran persona, un ser humano increíble, y además de eso un estudioso de la Biblia que nos va a hablar en esta noche. Así que, Eric. Gracias, Padre Eduardo, María, gracias. De verdad que cada vez que le servimos al Señor en los diferentes medios, y en este caso la televisión, pues no es más que cumplir el mandato que tenemos como bautizado y confirmado por la Iglesia, y es evangelizar, y evangelizar en todos los sentidos de la palabra, sobre todo hoy en día con el testimonio de vida que tanta falta hace, entiendo yo, en nuestros hogares, en nuestra sociedad y, claro, en nuestra iglesia. Eric Ramírez interactúa en otros programas. Háblanos, Eric. También está en el equipo full del Padre Chelo evangelizando. Bueno, sí, aunque ya de un tiempito para acá, pues ya tenemos el programa Hoy Quiero Hablarte, que va a cumplir prontamente pues casi un año, casi un añito ya. Y fue ayer. Todavía estamos gateando. Y pues también estamos dirigiendo el Ministerio Santísima Trinidad Misatri, junto a mi esposa y los músicos. Como también ahora ya tenemos casi un año también la Fundación Misatri, donde estamos realizando pues diferentes obras sociales, entre estas pues repartiendo útiles escolares y tantas cosas maravillosas que estamos recibiendo también como ayuda, como dice la canción de la fundación, recibiendo ayuda para ayudar. También soy técnico dental, donde trabajo pues diariamente, desde la mañana hasta muy tardecita,
Y desde ahí estamos haciendo dientes para que otro coma. Qué bien. Otra forma de evangelizar, porque me he Exacto. encontrado con casos de tantos pacientes con depresión, tristes, porque, bueno, faltarle una dentadura a una persona, pues a veces la pone muy triste, y sobre todo cuando ha habido una frustración, personas jóvenes que van a un dentista y de repente se acuestan, cuando se levantan les han sacado los dientes que estaban buenos, y esas situaciones que voy encontrando, y desde ahí he tenido que evangelizar, cómo he tenido que predicarle a la gente, y cómo al final Dios ha hecho maravillas a través del trabajo, y a través de lo que ella ha escuchado o él ha escuchado, y cómo hemos logrado buenos resultados también desde el trabajo. Perfecto. Realmente, tú sabes que la vida diaria es una de las situaciones que más nos afectan por el hecho de que como joven también y como familia joven, esos inconvenientes aparecen. ¿Cómo tú te manejas también en esa vida de todos los días para ir llevando esa evangelización? Porque la palabra no solo se habla, sino también se testimonia. Una de las cosas que yo más analizo es que debe haber un equilibrio. Si nosotros no tenemos un equilibrio en este sentido espiritual, humano, emocional, psicológico, pues vamos a lograr una sola cosa, un caos, un desorden. Cuando yo no tengo un buen equilibrio, yo soy una persona desordenada, soy una persona mal hablada, malhumorada, pero cuando logro obtener un equilibrio maduro, responsable de mis actuaciones, entonces yo me mido para hacer y me mido para dejar de hacer. Yo he expuesto en esta semana como firma de una de las redes sociales, no busco otra cosa que agradar a Dios. Ahora, ¿cómo yo agrado a Dios? En lo que hago y en lo que dejo de hacer. Y a fin de cuentas, Dios no gana nada, sino que yo gano. Cuando yo me mido para actuar, entonces yo actúo coherentemente a lo que soy. Soy bautizado, soy cristiano, soy católico, estoy comprometido con Dios. Pero Dios me lleva a un nivel de preparación tal que en mi familia entonces se refleja mi comportamiento. No digo malas palabras, no ando estrellando cosas en la casa, no hablo ni siquiera duro. Trato de ser en casa lo que me ven fuera de casa. Qué pena cuando a veces somos una cosa muy diferente, actuamos diferente en la calle con los demás en cuanto a lo que es el comportamiento en casa. Y yo siempre he visto eso, que es bueno saber qué piensa mi esposa y qué piensa mi segunda hija, que es la que tiene uso de razón, de Eric Ramírez. Si ellas son la primera que dicen, cualquiera que vea a mi esposo, cualquiera que vea a papi. Entonces, si yo provoco con mi actuación fuera de casa que ellas piensen así de mí, ¿qué estoy haciendo? A fin de cuentas, no estoy haciendo nada bueno y voy a lograr, claro que sí, que otros se salven, encuentren la plenitud de sus almas y la salvación, pero yo podría condenarme. Entonces, eso es lo que yo más o menos he estado viendo durante más de 16 años sirviéndole a la iglesia, junto a mi esposa, porque es una bonita evangelización la que hacemos, y mantener, repito, insisto, ese equilibrio. Hay gente que está demasiado metida en la iglesia y son laicos, son laicas. Ahora, es más fácil para mí, como casado, pretender vivir como soltero. Y yo no puedo caer en ese error. Yo soy casado, me debo a mi esposa, me debo a mis hijas, y Dios a mí me va a pedir cuenta precisamente por ellas. No es por lo de afuera. Entonces, si desde ahí yo no soy capaz, y en casa somos 4, yo no soy capaz de mantener una estabilidad familiar, en todos los sentidos de la palabra, con 3 personas que están prácticamente a mi responsabilidad, ¿qué estoy haciendo con cientos o miles de personas que están fuera de mi casa? Es Entonces, como eso ser es lo primordial para mí. Es como ser luz en la calle y oscuridad en la familia. Pero bueno, Eric, tú eres un gran evangelizador. Me encanta cómo tú estudias la Biblia, cómo transmite todos esos mensajes y eso. Háblanos un poquito, estamos en el mes de la Biblia, justamente acerca de este libro, de los libros sagrados, esa parte de su origen, esas cosillas que la gente la maneja pero que se nos escapa en ocasión. Bueno, una de las cosas que podría introducir en esta parte es que la Biblia gira en torno a un eje principal, y es Jesucristo. Ahora, Jesucristo en Marcos 16:15 envía a la predicación, no a escribir, no a leer, sino a predicar, a anunciar el Evangelio. Y digo esto porque durante casi 4 siglos se predica, se anuncia. Ahora, casi 100 años después de Jesucristo ascender al cielo, es que se comienza a escribir, casi 100 años después. Lo que significa que durante todo este tiempo hubo mucha predicación. Los apóstoles en sí no directamente escribieron lo que vieron y lo que dejaron de ver de Jesucristo, porque ellos lo que más plasman en la Sagrada Escritura es la vida pública y privada de Jesús.
todo el interés del Señor era la predicación. De ahí surge entonces ya un deseo después de que nos quede como escrito, y yo diría una manifestación clara de lo que es el reino de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y por eso tenemos hoy la Sagrada Escritura, que la podemos hoy obtener, leer y vivir con ella en nuestros hogares gracias a la Iglesia católica, que ha puesto en las manos de Dios, por obra del Espíritu Santo y su inspiración, pues estas letras que son revelación divina. Esta revelación se va a dar en el Antiguo Testamento siempre hacia una sola persona. Se va a revelar a través de la palabra, y luego se va a revelar esta misma palabra encarnada en el seno virginal de la Santísima Virgen María. De tal manera que la Biblia no es más que una recopilación de la revelación de Dios, tanto en la parte oral, la predicación, como en la parte espiritual, porque se revelan cosas muy misteriosas y profundas que están ahí, y por eso no es un libro cualquiera. Es un libro inspirado por Dios, escrito por los hombres, pero el Espíritu Santo es muy presente. No es un libro que se puede leer al azar, se podría incluso mal leer si de repente comienza por el Génesis o por el Apocalipsis, que son libros tan llenos de representaciones, no son un tanto literal, sino que figuran algunos acontecimientos pasados, presentes o futuros. Entonces la persona que comienza a leer la Biblia de esta manera, pues podría más bien confundirse que aclarar algunas dudas que pudiera tener. Hemos visto ya, Francis, Eric, cómo está dividida la Biblia, los libros y todas esas cosas. Edifica un poco a nuestros televidentes sobre esa realidad de la Biblia, porque hay mucha gente que sabe que tiene la Biblia un libro, pero no es un libro, sino que es un conjunto. Explícanos un poco más sobre eso. Sí, y en cuanto a eso, pues es importante identificar bien qué tengo en mi casa, si una Biblia católica o una Biblia no católica. Y muchos dirán, pero es la Biblia. Sí, pero hay que tener mucho cuidado, porque aunque es la misma palabra de Dios, hay unos intereses de otras Biblias, de otras religiones, que no son los de la Iglesia Católica. Entonces, en base a eso, yo puedo identificar claramente, incluso en las primeras páginas de la Biblia, yo puedo ver claramente si se trata de una Biblia católica o no. Casi siempre se menciona un arzobispo, un obispo, en el caso mío dice hasta Roma. La edición también es una edición totalmente con pinceladas católicas. Si te vas al índice, tienes 73 libros, no tiene 66, a diferencia de otras Biblias. Y aunque en el fondo, repito, es la palabra de Dios, pues no podemos como católicos tener una Biblia que no sea católica. Esto es para evitar algunos textos, algunos directa fuente donde los protestantes han querido pues tergiversar de una manera u otra lo que es el sentido de la Iglesia Católica, la enseñanza de la Iglesia Católica. Leer la Biblia es encontrarnos con Jesús. En los libros de la Biblia no buscamos otra cosa. Y yo lo decía al principio. El eje principal, el culmen último, es encontrarte a Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Enfoca a Jesús. Y en el caso de algunos profetas incluso, están representando lo que es la persona de Jesús en sí mismo. El Jeremías, el mismo Isaías, Moisés, Abraham, todos están hacia Jesús. Ya llega el Nuevo Testamento, que es la parte más importante de los libros de la Biblia, que son 73. La parte más importante de la Biblia es el Nuevo Testamento. ¿Por qué Nuevo Testamento? Porque ahí es que se habla de Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús? Es la palabra de Dios, como dice Juan en su primer capítulo. Es el verbo de Dios hecho carne. La palabra se hace carne, viene a poner su presencia entre nosotros. Por eso es que todo gira en torno a Él, a Jesús, que es lo más importante, y es como dice Juan 14:6. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué sucede con estos libros de la Biblia? El mismo San Juan dice en el capítulo 21, versículo 25, hay muchas otras cosas que Jesús hizo y que sucedieron que no están escritas en este libro. De ahí que viene la revelación divina, que es lo que la iglesia también podría bien mencionar como la sucesión apostólica y la tradición de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo escribe, lo que ustedes han escuchado de mí, sea a viva voz o por escrito, pónganlo en práctica. Por eso la Biblia es un instrumento muy poderoso para alcanzar la salvación, porque en sus libros se encuentra la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo alcanzar esta perfección humana para lograr entonces salvar mi alma. Pero también fuera de la Biblia hay otros documentos, hay otros relatos, hay otros acontecimientos que han sucedido dentro de la historia de la salvación que nos consiguen también esta plenitud
de que Dios quiere que logremos para alcanzar precisamente la salvación. Wow. Uno escuchando a Eric se queda uno extasiado, uno quiere escuchar más y más y más, padre. Sí. Realmente, y para que la gente identifique sobre todo la Biblia católica, ¿qué libros tiene una que no tiene la otra? Más o menos para que la gente entienda, porque no se puede, mucha gente no se va a poner a contar 1, 2, 3, 4 normalmente. Creo que sería interesante que tú le expusieras a ellos esos libros para que vayan rápido y lo puedan encontrar. Pero esos libros, padre, Eric nos lo va a mencionar después de esta pausita. Tenemos un compromiso, así que ya tú sabes, Eric, prepárate porque es cierto, hay que ver cuáles son esos libros. Yo diría, bueno, la Biblia protestante tiene 66 libros. ¿Y qué pasa? Que quedaron los otros, 7 libros fuera. Entonces, ¿verdad? Ver cuáles son esos libros para identificarlos. Así que una breve pausa y continuamos con este programa tan interesante acerca de nuestro libro sagrado, la Santa Biblia. La tecnología nos permite llevar luz donde no la hay y donde ya está, mantenerla encendida. Por eso estamos en las redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Porque somos la guía que te edifica en Cristo. Luz de vida. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Agradecerles a todos ustedes, amadísimos hermanos, su sintonía en este programa tan especial hablando de la Santa Biblia. En el otro bloque dejamos una pregunta en el aire para nuestro queridísimo Eric Ramírez. Eric, esos libros que nos permiten identificar a nuestra Santa Biblia católica. Los protestantes no tienen alguno de esos libros, pero nosotros sí lo tenemos. Cuéntanos, coméntanos. Y ellos argumentan que son libros que no son deuterocanónicos, o sea, que no son revelados, inspirados por Dios, revelados pues a través del Espíritu Santo. Pero algo que muy humano podríamos decir es que, yo decía al comienzo, durante casi 4 siglos se ha hablado de la palabra de Dios, se ha predicado y anunciado la palabra de Dios. Ya la Iglesia Católica, pues no. Entonces reorganiza, recopila y nos da a nosotros lo que es la Biblia. Sí. Entonces, si esos libros la Iglesia Católica lo establece como sagrado e inspirado por Dios, ¿por qué hay que esperar casi 15 siglos para que entonces se diga lo contrario? Es algo como, incluso quien inicia esta reforma sale de la Iglesia Católica y para poder protestar, entonces tengo que quitar algunas cosas a las que yo entiendo no estoy de acuerdo. Y estoy rebelándome, no en contra de la Iglesia, porque es uno de los errores principales de los hermanos esperados. Sí. Y es precisamente que yo me estoy rebelando en contra de la voluntad de Dios, de la manifestación de Dios y de la revelación de Dios, porque es precisamente lo que pasa en la Sagrada Escritura. Estos libros, que podríamos bien mencionar ahora, son 7, como ya decíamos. Sí. El libro de Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2, Baruch, el libro de la sabiduría que tanto aporta a nuestra vida, y Eclesiástico. También quitan y han quitado un poquito de lo que es el libro de Daniel y de Esther. Y yo hacía énfasis ahora. El libro de la sabiduría, como el nombre lo indica, el Eclesiástico, que es un libro también de mucha sabiduría, tanto nos ayuda. Tal vez el libro de los Macabeos, ustedes dirán, amadísimos hermanos y hermanas, ¿en qué me ayuda? Cuando lo que se da y se forja es una gran batalla o un dilema en lo que es en ese momento. Pero aún así no deja de decirnos que en momentos difíciles de nuestra vida, en momentos de guerras internas y externas, la presencia de Dios está. Y cómo también se intercede. Porque el libro de los Macabeos nos habla de la intercesión, y ahí es que ellos, los hermanos esperados, pues también toman como aval este libro. Cuando en este libro se ora por los difuntos. O sea, se ora por las almas
del purgatorio, precisamente en el libro de los Macabeos. Entonces, este es uno de los tantos argumentos que ellos han quitado, claro, por conveniencia, por conveniencia. Y por llevar la contraria. Exactamente. Sí. ¿Sabes que en el libro de los Macabeos, por ejemplo, está el ejemplo clave de los ancianos también? Aquellos ancianos que le dijeron, no, yo prefiero morir feliz, matatías y compañía por acciones. Yo prefiero morir como Dios manda, morir en el testimonio clave, antes de que seguir viviendo y que los después digan, este anciano se desvió. Entonces yo creo que esa parte nos puede ayudar mucho y ellos la han como retroalimentado hacia atrás. Pero en la parte ya también del Nuevo Testamento, ¿no tienen ellos, no han quitado alguno o lo han dejado todos iguales? Hasta el momento, según se ha estudiado algunas de sus Biblias, pues todo permanece igual, intacto. Lo que sí he visto y he notado, manejando algunas de sus Biblias, es que han cambiado algunas expresiones, algunas palabras y alguna intención de la Sagrada Escritura en cuanto al Nuevo Testamento, que tiene que ver claramente con la Iglesia Católica. O sea, le han quitado el valor que tiene, por ejemplo, Lucas hablando de la Virgen María, cuando se nota que Lucas es un apasionado de la Virgen María, es un enamorado de la figura de la Virgen María y es totalmente mariano. Entonces he visto eso, cambios de palabras, el juego de palabras, con la intención, yo diría, de engañar, y perdón que lo diga así, al católico ignorante, católico que no busca la formación, que no busca la orientación, la catequesis, porque a veces creemos que la catequesis es solo para los niños. No, en la catequesis de adultos que la Iglesia Católica ofrece, pues ahí aprendemos realmente qué significa el leer la Biblia, vivir con la Biblia y buscar en la Biblia la voluntad de Dios. Una persona, Eric, que no sea versada en las Santas Escrituras, y digo, bueno, yo quiero leer, escudriñar la Biblia, pero ¿cómo puedo hacerlo? Porque esto es grande, tiene muchas páginas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué cojo? ¿Qué me puede apasionar más? ¿Qué me puede interesar? ¿Qué tú le recomiendas? Tal vez, ¿por dónde empezar? Lo primero sería, más que nada, orar. Sí. Es un libro muy profundo, no se puede ver tan a la ligera, tan sencillo, porque no lo es. Revela tantas cosas maravillosas. Al mismo tiempo, uno lee un pasaje, una porción de la Biblia un día y al día siguiente o al rato vuelve a leerlo y te dice algo diferente. Sí. Dios te va a hablar a través de la Biblia y por eso tú necesitas ponerte en contacto con Dios. Orar primero, invocar al Espíritu Santo con una oración conocida, hacer silencio, cerrar los ojos, buscar el momento. La Biblia no se puede leer deprisa, mucho menos estar buscando respuesta a problemas que son muy humanos, muy de la tierra. En cuanto a lo que es la Biblia, sí se puede, pero hay gente que quiere, como en la Biblia, encontrar incluso a usarla para adivinación. Déjame ver cómo me va a ir hoy, o déjame ver qué me dice Dios hoy. Sí, Dios te va a hablar, pero Dios a veces no te va a hablar como tú esperas que te hable, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Leer la Biblia, primero orar, y luego meterme dentro del contexto de la Biblia. O sea, yo no puedo leer la Biblia en el tiempo actual, igual que en el tiempo que se escribió, y a esto la iglesia llama el poblado de la Biblia. O sea, yo tengo que meterme en el acontecimiento actual. Si Jesucristo viniera hoy y viniera por República Dominicana, no dijera yo soy el pan de vida. En República Dominicana Jesús dijera, yo soy el arroz de vida. Sí. Porque es uno de los alimentos principales de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, ¿no es así? Entonces, meterme en lo que está sucediendo, para yo enamorarme, para yo fascinarme y para yo poder entender o tratar de entender, y que Dios con su asistencia en el Espíritu Santo me ayude a recibir la revelación, que es otra cosa. Ya todo está dicho y está en la Sagrada Escritura, no hay que estar buscando muchas cosas inventadas, para yo entonces irme metiendo en el corazón mismo de lo que es la Sagrada Escritura. Pues yo voy caminando. Si Jesucristo va caminando, caminar. Si Jesucristo va tocando, dejarme tocar. Si Jesucristo va sanando, dejarme sanar. Si Jesucristo está perdonando, entonces dejarme perdonar. Identificarme yo. Porque esa es otra cosa, yo no puedo leer la Biblia pensando en otro. Y ahí entro yo como predicador. Cuando yo estoy predicando, cuando yo estoy leyendo la Biblia, cuando yo estoy preparando un tema con la Biblia, yo me estoy diciendo las cosas que voy a decir públicamente, me las estoy diciendo a mí mismo. Si voy a corregir, me corrijo a mí mismo. Por eso dice Pablo, líbrame Señor de no cometer los mismos errores que les sigo a los demás que no cometan. Entonces, todo me está permitido, no todo me conviene. Y la Biblia precisamente pues nos ayuda en ese sentido a ser una persona muy, muy medida, a ser una persona muy espiritual y a ser una persona muy humana. En la Biblia está todo, sí. No hay desperdicio, no sobra ni falta nada, y Jesucristo lo dice. Hay de aquel, o no Jesucristo, una de las cartas, hay de aquel que quita
o añada algo a la Sagrada Escritura. Y precisamente, pues penosamente, hay predicadores que quitan y ponen con tal de llamar la atención. Otro problema y otro puntito que tal vez podríamos tocar luego, pero hay problema con eso hoy en día. Gente que quiere llamar la atención, se avala en la Sagrada Escritura para entonces jactarse. Y dice el apóstol Pablo, si me voy a jactar, que sea en la cruz de Cristo. Amén. Yo quiero, Eric, que veamos ahora ese puntito clave de la participación en todo esto de San Jerónimo, uno de los biblistas más grandes de todos los tiempos. Quiero compartir con ustedes y con todos nuestros hermanos este cortito video acerca de San Jerónimo y retornamos para comentar un poquito acerca de este gran hombre que hizo un aporte inmenso. Hoy, la Biblia es el libro más leído y traducido en el mundo y se puede encontrar en diferentes lenguas. في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. The Word became flesh. He lived among us. Pero se ha recorrido un gran camino para hacerlo más accesible a todas las lenguas. En este escenario entra la figura de San Jerónimo, experto en interpretación de las Sagradas Escrituras, filósofo, teólogo e historiador. Se encargó de la primera traducción de los textos originales en hebreo y griego al latín, la lengua hablada por el pueblo en aquella época. Por ello, su traducción fue llamada Vulgata, es decir, popular. El conocimiento que Jerónimo tenía de la palabra de Dios y la claridad de sus ideas llegaron al entonces Papa Dámaso, que le confió la misión de traducir al latín los 4 evangelios de la forma más fiel posible a los originales. En Roma, San Jerónimo completó la traducción de los evangelios y también una versión de los salmos, traducida a partir del texto griego. Una vez fuera de Roma, San Jerónimo fue a Tierra Santa, conoció los lugares santos para comprender mejor las Sagradas Escrituras y decidió establecerse en Belén. Fue en esta gruta que se encuentra en la Basílica de la Natividad, junto al lugar donde nació Jesús, que se dedicó a trabajos de traducción. La gruta es muy visitada por peregrinos procedentes de todas partes del mundo y quedan encantados ante la historia de este lugar. Ampliamente emocionada de estar acá en este lugar por San Jerónimo, que fue tan inteligente y tan sabio en poder traducir la Biblia y dar la gracia de Dios a todos nosotros. Es una grandeza infinita y yo quiero aprender como él para transmitir a mis hijos, a mis nietos. Quiero realmente ser útil al Señor. San Jerónimo murió el 30 de septiembre del 420, con más de 80 años, y se convirtió en el patrón de aquellos que se dedican al estudio de la Biblia. El santo dejó una herencia inestimable al cristianismo y un ejemplo de tal pasión por la palabra de Dios para dedicar su propia vida a hacer posible el conocimiento también a otros. Una frase de San Jerónimo describe lo importante que es el conocimiento de los textos sagrados. Quien ignora las Escrituras, ignora el poder y la sabiduría de Dios. Por tanto, ignorar las Sagradas Escrituras es ignorar a Cristo. San Jerónimo realmente un aporte grandioso, un aporte invaluable en todo esto que aborda lo que es las Santas Escrituras. Así que, Padre, vamos a abordar a nuestro querido Eric acerca de esta figura tan importante en esta traducción de la Santa Biblia. Realmente muy importante para nosotros también, pero quisiéramos más o menos que tú orientaras ahora el video, ¿verdad? Que ya hemos visto, y hacerle, como decimos, de 2 por 1, y también orientar a las personas cómo poder nosotros iniciar a la lectura de la Biblia, porque es muy importante esa parte también. Era precisamente la intención del momento del siglo IV de la Iglesia Católica, que surge a través de la iniciativa de San Jerónimo.
ha habido una reunión y han llegado a conclusiones para dejarnos nosotros como legado la palabra de Dios, ya revelada a través de la persona de Jesucristo. ¿Cómo comenzar a leer la Biblia? Bueno, en lo que a mí respecta, fue a través de los evangelios. O sea, en el momento que me estoy preparando para casarme por la iglesia con mi esposa, en ese tiempo, pues decidí comprar la Biblia. Fíjate que hoy predico la Biblia, creo en la Biblia, soy enamorado de la Biblia. He puesto tan en práctica la palabra de Dios que me he fascinado con ella. He aprendido a vivir, he cambiado en todos los sentidos de la palabra, en cuanto a mi comportamiento, mi manera de ser, de hablar, de dirigirme, lo que soy hoy y lo que he dejado de ser, se lo debo a la palabra de Dios. Sin embargo, yo no creía en la Biblia. Fíjate, algo importante. Porque yo no creía en este libro antes de convertirme en lo que es predicador. Fui monaguillo en el tiempo de la niñez, iba a misa, incluso luego nos casamos por el civil, duramos un año casados por el civil. Y iban a misa, bueno, escuchábamos la palabra de Dios. Tal vez, no recuerdo, pero tal vez tenía la Biblia en casa, tal vez. Porque recuerdo que compré esta, que es la que siempre he traído conmigo. Ya está un poquito maltratada, pero no quiero cambiarla, porque con ella me entiendo tan bien. Y eso pasa. Uno abre una Biblia, y en este caso yo abro esta, y puedo abrirla igual en otra Biblia, en el mismo pasaje, y no la veo igual. No sé por qué pasa, por eso es un misterio tal vez de Dios. Y no es igual también leerlo así como virtualmente, yo no sé, tú lees, es válido, pero que no es lo mismo tú manusearla, tu Biblia. No es lo mismo. No es lo mismo. Si yo tengo la Biblia Sí. en dos versiones diferentes, la Jerusalén y la Sí. latinoamericana en mi celular. Ujú. Y cuando he tenido que viajar, esta Biblia pesa 10 libras. Entonces yo, ¿qué hago? Me quedo con la Biblia en la casa, me voy con el celular, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, cuando yo comencé a querer creer en la palabra de Dios, compré la Biblia y como un libro cualquiera, empecé por el principio y por eso dije que es bastante confuso comenzar por el Génesis, con tantas cosas ahí figuradas, tantas representaciones y bueno, la cabezota, nadie me dijo cómo hacerlo, nadie me dijo que la Biblia tenía códigos, tenía referencias, textos paralelos, tanta profundidad, anchura de cómo encontrarse con Dios y orando, fíjate, orando a la Virgen María, orándole a la Virgen María. En un momento de oración, yo me encuentro con el deseo de conocer a Jesús. Conocer la vida de Jesús, pública y privada, que se ha plasmado en las palabras del Nuevo Testamento. Y yo leo completo durante la preparación de nuestro matrimonio por la iglesia, el Evangelio de San Marcos. Fíjate dónde me voy, a San Marcos, que gracias a Dios no caí en Juan, porque le habla a gente muy letrada, gente muy preparada. Así Pero que muy amoroso San Juan. Sí. Pero su vocabulario, sus expresiones, sí. En el momento donde yo inicié a leer la Biblia, tal vez podían seguirme confundiendo. Sí, Sin embargo, Marcos le escribe a una comunidad pagana. Y yo no era más que un pagano porque no creía lo que dice la Sagrada Escritura. Leo completo este maravilloso evangelio y así sigo enamorándome, hasta que me encuentro con el apóstol San Pablo. Wow. Cuando yo me encuentro con el apóstol San Pablo, es cuando más me convierto en un ardiente apasionado de lo que sería después la evangelización de la palabra de Dios. Cuando encuentro a Pablo, pidan de todo, pero sobre todo pidan amor. Y podrían tener don de lengua, don de curación, pero pidan el don de profecía. Y yo, como fui astuto, le pedí a Dios todo, él dándose cuenta, porque yo sé que Dios se dio cuenta de mi intención interna. Yo dije, si pido don de lengua, ¿para qué? Si pido don de curación, ¿para qué? Bueno, serviría, claro que sí, porque cada don tiene su función y bueno, su manifestación Dios la hace a través de cada gracia que nos da. Pero si pido el don de predicando, el Señor va a sanar, el Señor va a hablar en lengua porque va a comunicar su santa y buena voluntad a los corazones que me escuchen, el Señor va a liberar, entonces si predico y el Señor hace todo lo demás, voy a tenerlo todo. Y eso es lo que yo quería tener. A fin de cuentas le pedí al Señor, muy astutamente, el todo dentro de una sola, supuestamente, cosa. Y así comencé, leyendo los evangelios, luego las cartas del apóstol Pablo, que son 14, y luego los salmos. En los salmos, pues uno más que nada, pues ora por uno, ora por otros, encuentra consuelo. Los salmos ayudan bastante. Si usted quiere leer la Biblia, pues simplemente encuentre la forma adecuada y por ahí podría comenzar. Evangelios, cartas y salmos. ¿Y San Jerónimo? Dejamos a San Jerónimo atrás. San Jerónimo, este hombre con tanta sabiduría, un hombre que como tú, mira que me hace pensar en San Jerónimo cuando yo estaba con él allá, ¿sabes? Mentalmente, espiritualmente,
porque todo a ti tan apasionado, y según nos relatan esos escritos históricos, nos presentan a San Jerónimo como un hombre apasionado, lo que eres tú, un hombre apasionado por la palabra, por las escrituras, y por eso es que acepta esta petición que le hace el Papa en aquel tiempo, Dámaso IV, de traducir la Santa Palabra. Un poquito, Eri, para irnos a otra pausa. Realmente, cuando se traduce la Sagrada Escritura, muchos le llaman que se ha matado lo que es el sentido profundo de esta escritura, porque bajo la traducción entonces vienen algunas palabras que se obvian, se usan sinónimos, pero Jerónimo en el momento, pues inspirado por el Espíritu Santo, porque es bueno decir que no ha habido una iniciativa humana. Dios ha querido, a través de este extraordinario santo, doctor de la Iglesia, darnos a nosotros esta profundidad de su manifestación en la palabra de Dios. Y este hombre, como tantos otros que luego van a seguir surgiendo, como San Agustín, Santo Tomás, entre otros, pues nos dan como legado, repito, esa profundidad, esa manifestación y esa espiritualidad con la que Dios quiere a nosotros encaminarnos finalmente hacia Él. Se logra en ese momento dejarnos estos libros. Se llega al fin último y el propósito final, la Biblia, la palabra de Dios. Latín, griego, arameo, en español, tantos idiomas que hoy podemos manejarla. Pero si no hubiera iniciado en ese momento, sí, hubiera sido en otro. Pero qué bueno que hoy podemos hablar de un hombre tan extraordinario que ha aportado significativamente incluso a nuestra salvación. Así es. Porque si queremos salvarnos, aquí está todo. Y San Jerónimo, eso fue lo que ocasionó. Una pausa. Bueno, vamos entonces ahora a una pausa breve. No se mueva, que regresamos de inmediato. Nuestra misión de evangelizar no se detiene. Cada semana puedes disfrutar de nuestros segmentos. Viernes primero, Huellas de Luz, con el Padre Domingo Vázquez Morales. Viernes segundo, Luces en la Web, con María Rodríguez. Viernes tercero, Minutos de Luz, con el Padre Eduardo Hernández. Viernes cuarto, Senderos de Luz, con el Padre Fausto García. Luz de Vida, guía que te edifica en Cristo. Si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios, y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. Llegando ya a la parte final de este importantísimo programa, que de verdad que para mí ha sido refrescar cada día pues esta parte importante para nosotros y poder transmitir a nuestros hermanos también todos estos conocimientos que son muy importantes, porque a veces descuidamos un poquito esa parte. Últimas recomendaciones que tú le das para todas las personas que nos han estado siguiendo durante todo este programa. ¿Qué tú les recomiendas ya a las familias, sobre todo a las familias en sus hogares? Bueno, sobre todo leer la Biblia. Leerla primero orando, como decía. Y si no la tiene, comprarla o tenerla. No solo dejarla en el celular, como decíamos, manejarla físicamente. Y si la tienes, no la dejes solo abierta. Es una costumbre, una religiosidad popular la que se ha creado en el ambiente, en el hogar católico. Abrir la Biblia en el Salmo, por citar, 91, 23, pero no es el simple hecho de abrirla y dejarla en la sala, en la habitación, en un lugar determinado de la casa, incluso hacerle un pequeño altar a la Biblia. No se trata de eso, hay que buscar el tiempo. Yo sé que estamos muy ocupados, estamos demasiado afanados por tantas cosas, pero dedícale, mira, sencillo, 3 minutos, 5 minutos. Claro que poco a poco te va a ir fascinando tanto, enamorando tanto y metiéndote tanto en el lenguaje bíblico, que yo sé que le va a dedicar más tiempo, pero como tenemos tantos compromisos y sobre todo la primera excusa de decir que no tengo tiempo, pues simplemente comienza así, 2 minutos, 3, 5, y hazlo
antes de acostarte, luego que te levantes, yo no sé, cuando vayas a comer, tienes tiempo. Lo que pasa es que a veces el tiempo que nos queda lo dedicamos a otras cosas que tal vez son importantes, pero no tanto como encontrar en la palabra de Dios tu propia salvación. Encontrar en la Biblia a Dios y sobre todo saber que a través de ella te vas a salvar. Eric, tu libro preferido de la Biblia, yo sé que te gustan todos, lo sé, pero mencióname uno que es el que te toque mal, que tú digas, ay, wow, así. Wow, ahí sí me agarras y sinceramente te lo digo. O el Evangelio, el evangelista que más te... Me quedo con Marcos, porque fue el primer libro que leí completo de la Biblia, pero me he identificado con tantos textos maravillosos y el que me gusta, pues, entre otros, es ese, Marcos 16:15. Wow. Vayan y anuncian la buena nueva a toda la creación. Yo pienso que eso es lo que hasta ahora he hecho. Y sobre todo he tratado de predicar con mi testimonio de vida, pidiéndole siempre a Dios que me ayude sobre todo a mantenerme humilde y al margen. Y que pase lo que pase, pues Él se manifieste. Deseo que me use, que lo siga haciendo, pero es en este texto que más me he visto. Ir a anunciar el Evangelio. Y estos días, pues, llegaba del trabajo, incluso cansado, y luego que me echaba agua, y eso sucede, que a veces uno se baña y pues vuelve otra vez a refrescarse, el cansancio se va. De repente me vi frente al espejo, iba a predicar esa noche, teníamos el grupo de oración en la parroquia y estaba contento. Me estaba viendo al espejo, que casi siempre lo hago, cuando me voy a cambiar, y me río mucho conmigo mismo en el espejo, y yo decía, estoy feliz, casi 17 años después de predicar, y hoy es como si fuera la primera vez. O sea, estoy enamorado de lo que hago, en cuanto a todo lo que hago, pero en este caso, pues, gracias a Dios que hoy puedo decir, soy predicador, soy servidor, y como dice el apóstol Pablo, no hago otra cosa que aquello que entiendo debo hacer. Amén. Realmente es fundamental en la vida de la iglesia y sobre todo en la vida de las familias. Supongo que hace eso permanentemente en tu casa, o sea, la lectura de la palabra, la lectura diaria de esta palabra, entonces eso te está dando también buenos resultados en tu familia. Sí. Ya hablaba de empezar eso, pero ¿cómo tú lo recomendarías? ¿Sería en la familia? ¿Sería solo o cómo? Pues ahí todo depende, pero si no hay costumbre de leer la Biblia, pues sería solo. Porque si yo no estoy enamorado ni tengo la costumbre de hacerlo, entonces me voy a ver en un momento obligando a los demás a que lo hagan. Yo no lo quiero hacer, estoy refugiándome en otro para que me acompañe con tal de buscar tal vez menos aburrimiento, porque podría decir que tal vez hay gente que al comenzar a leer la Biblia sienta esa espiritualidad vacía, esa dejadez. Pues yo diría solo, que haya una intimidad. Yo debo encontrarme con el Señor quiere encontrarse conmigo. Entonces, ¿qué otro momento que la Sagrada Escritura? Claro, si tuviera la oportunidad y vive cerca, ve a una capilla, léela frente al Santísimo. A mí me ha dado muy buenos resultados. Desde ahí, pues, los mejores temas, las canciones y tantas cosas desde el Santísimo. Comenzar por ahí. Perfecto. Y luego compartirla con la familia, como bien tú lo haces. Agradecerte, Eric, tu participación, tantas cosas, tu experiencia de fe maravillosa como predicador. Agradecerte tu tiempo, ese testimonio vivo, primero individual y luego con tu familia. A usted, padre, también. El agradecimiento. Por su agradecido de verdad sí. por estar con nosotros y ojalá que podamos, ¿verdad?, seguir compartiendo pues nuestra experiencia de fe que puede ayudar también a mucha gente. Pero lamentablemente hemos llegado al final. Vamos a ponerlo de pie porque esta bendición, mira, Eric, yo la espero siempre, nunca está de más, colma nuestros corazones y nuestras almas, y teniendo un sacerdote presente, pues aprovechar la oportunidad. Muchas bendiciones para ti, para tu familia, que Dios y la Virgen siempre te den esas fuerzas, esa fortaleza, ese auxilio que tú necesitas para seguir propagando, como decía San Pablo, y me gusta decir a mí también, a tiempo, a destiempo y contratiempo, la santa palabra. La bendición. A todos ustedes también que están ahí, agradecidos de ustedes que siempre nos dan ese amor y esa sintonía permanente. Así que desde aquí le enviamos también la bendición y que Él sea el Señor que le fortalezca cada día. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima. Amén. Este programa llegó a ustedes gracias a Casa San Gerardo, 829-970-0996, Cruce de Maguaca, provincia Sánchez Ramírez. Colegio San Antonio de Padua, educando para el mundo, 809-585-3319. También gracias a los aportes de la señora Ingrid Soto. Preindesa, nacimos para servirte, 809-585-2996. Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, Patrimonio de la Comunidad, 809-585-2291.